Y bueno, vamos a seguir con esta serie de talleres, de introducción, de conocimientos sobre la kinesiología. Y también hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de cómo abordar las lesiones, cómo abordar el trauma físico, cómo abordamos, ¿no? Desde esta disciplina que hacemos de kinesiología clínica, el trauma, el dolor, los desequilibrios. Y más hoy en día cada vez es más necesario pues, ser cada vez más rápido, más efectivo y tener mejores resultados. Y también, esta serie de talleres también es para que conozcáis lo que hacemos en la formación, lo que hacemos tanto la formación, más bien el máster, el posgrado y toda esa serie de especialidades que hacemos en la escuela que siempre buscan pues daros herramientas, ¿no? Daros herramientas que desde el primer momento podáis realmente aplicar, ¿vale? Y que, bueno, los que ya lleváis tiempo con nosotros ya conocéis todo lo que hacemos, ¿no? Un poquito. Y bueno, vamos a ver qué nos trae hoy. ¿Qué nos trae hoy la presentación de hoy y esta perspectiva sistémica sobre lo que es el trauma, el dolor, la disfunción como tal? Entonces, bueno, también que sepáis que este año también hacemos una formación híbrida, también para los que no llegáis al final, hacemos una formación híbrida en Sudamérica, ¿vale? Con seminarios presenciales y seminarios también online. Y también en Jerez de la Frontera, en Barcelona y no sé si hay algún sitio más. Y bueno, quizá vamos a ver si sale la formación también en Valencia como tal. Y bueno, vamos a entender, ¿no? A entender cómo podemos abordar una dolencia, una patología, un trauma, una lesión, un dolor, y que muchas veces, pues bueno, como siempre decimos, como decía Víctor Frank en kinesiología, es de donde está no está, ¿no? Yo quizá puedo tener un problema de menisco, quizá puedo tener un problema rotuliano, quizá puedo tener un dolor, ¿no? ¿Vale? Como tal. Y quizá si yo me quedo siempre en el síntoma, voy a tratar síntomas. A lo mejor esa dolencia está mostrando un desequilibrio sistémico, una deficiencia de riñón, un desequilibrio de los músculos que estabilizan la rodilla, o quizá a lo mejor lo que está manifestando la rodilla es un problema a lo mejor a nivel pélvico o a nivel ascendente, ¿no? Como tal. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo entender, ¿no? Cómo entender la patología desde lo que nosotros en kinesiología, o como decía el doctor Woodhart, ¿no? El mismo poder que creó el cuerpo es el mismo poder que puede curarlo. Bajo esta perspectiva, pues uno confía, ¿no? Confía en que no es el que cura, ¿no? Sino el que hace que active los procesos de curación, los procesos metabólicos, procesos inmunes, o simplemente activa el sanador interno que cada persona tiene en su interior. Y es así, cuando realmente perdemos la capacidad de poder estar sanos, hacer la terapia es recuperar esa capacidad, ¿sí? Esa capacidad otra vez de redirigirnos, ¿no? Hacia, hacia el equilibrio como tal. Y bueno, una de las cosas que hemos aprendido en kinesiología y yo he tenido que aprender, sobre todo porque, claro, cuando quieres buscar, a veces no por querer ir más rápido o querer, por ejemplo, o querer ser diferente, a veces te olvidas de los orígenes, ¿vale? Quiere decir que los orígenes, mucho del material que trabajamos son propios de la fuente de Gutja, ¿no? Mucho material ya lo descubrió en su momento, en los años 60, 70, 80, 90, todo el trabajo de kinesiología de Otto Guthart a través de kinesiología aplicada, y que realmente pues eso nos permite tener una clínica de aplicación, ¿no? Unos resultados. Más allá de esto, pues entender que dentro de lo que el doctor Guthart, pues él abordaba sobre una kinesiología global, ¿vale? Entonces, cuando decimos global, decimos sistémica, y pues nos referimos más a una kinesiología que entendemos que algo endocrino puede corregir algo del sistema inmune, algo del sistema inmune puede corregir una dolencia, un dolor, un desequilibrio. Y así es como
que es lo bonito, ¿no? A veces mucha gente viene a consulta y viene, pues bueno, la única salida es la operación, la única salida es pasar por quirófano. Y a veces simplemente con estabilizar la musculatura, dar la nutrición específica para que se pueda estabilizar o corregir esa rodilla, esa pelvis, a veces es suficiente, es suficiente. Pero bueno, ¿qué más nos dice el doctor Woodhart, ¿no? En este caso, desde su kinesiología, entender que esa integración sistémica al final pues engloba todo lo que es la esfera psicobioemocional, toda la esfera psicoendocrina, inmune, neurológica, a nivel estructural, a nivel nutricional. Y todo esto hace que tengamos una terapia que no solo nos enfocamos en algo, ¿no? Y el no enfocarnos en algo o no querer tratarlo todo con lo mismo hace que realmente podamos decir, vale, ok, este paciente que mejor viene por algo físico no es algo físico, ¿no? O la manera en que puedo ayudarlo no va a ser algo 100% físico. Quizá lo puedo apoyar un poquito, lo puedo apoyar con recursos, a lo mejor a nivel metabólico, un poquito de acompañamiento emocional. Y todo esto hace que, de alguna manera, el cuerpo pueda volver a ese estado de equilibrio, ese estado de energía, de salud. Entonces, vemos el árbol de la kinesiología basándonos en el trabajo de Kendall y Kendall, de Lovett, de Martin, de Goodhart, de Walter, y después a partir de aquí todo el desarrollo del test muscular. Nos hablamos en kinesiología aplicada, ¿vale? Eso es lo importante. Hablamos de la raíz, principalmente. ¿Y qué quiere decir? Pues nos basamos en eso y entendemos ese concepto de lo que llamamos el triángulo de la salud. Y ese triángulo de la salud lo tenemos que ver también como lo que llamaríamos un rango de tolerancia. Quiere decir, a veces ese triángulo que vemos esta forma, ¿vale? Que es algo muy sencillo, muy clásico, ¿no? Es como estructura, psique, campo bioquímico o psique, estructura emocional. A veces puede suceder que esa capacidad de tolerancia de estrés ya no tenga la amplitud suficiente, sino que se haya reducido con el tiempo por experiencias, por malas adaptaciones, por mala alimentación, por falta de sueño, estrés y que al final nos quedemos con un triángulo de la salud mucho más pequeño, mucho más vulnerable y mucho más sensible a cualquier desequilibrio, estrés y mucho más fácil que pueda manifestar un dolor, una patología. Muchas veces también nos podemos encontrar que puede suceder al contrario, que ese triángulo esté invertido. ¿Mm? Que quiere decir que tengamos un problema autoinmune, por ejemplo, que la persona tenga un reverso fisiológico, ¿vale? Un reverso psicológico, pero que a la vez es fisiológico, que esa manera de su psique, esa manera de sentir, pensar, no sea adecuada porque no tenemos un eje intestino-cerebro que esté bien, que a lo mejor tenemos una permeabilidad intestinal, que a lo mejor tenemos un problema de mucosa, que a lo mejor tenemos parásitos, que a lo mejor tenemos cándidas, que a lo mejor realmente eso se refleja a nivel de una hernia discal. Y o sea, hoy sabemos a día de hoy, y lo vamos a ver hoy también, que muchos problemas lumbares, el dermatoma lumbar, o el principal dermatoma del cuadro lumbar, ¿vale? Que digamos que es como el territorio, corresponde principalmente a intestino grueso. Entonces, podemos entender que cualquier problema de intestino se puede reflejar en esa zona, ¿no? Esa zona como muy sensible, que es la zona lumbar, en este caso. No sé si alguien ha levantado una mano para hacer una pregunta. Balta, contéstame, pregúntame si tienes una pregunta. Vale, o sea, solo estás jugando. Muy bien, entonces, vamos a entender, ¿vale? Entender que a nivel etimológico, ¿vale? Cuando decimos trauma, eso decía Freud, ¿no? En su principio. Hablaba siempre de que el trauma es algo que se rompe, ¿no? Algo que se fragmenta. Y a nivel etimológico esta palabra viene de la palabra herida. Por lo tanto, podemos entender que el trauma físico no es una huella que lo que hace es disminuir nuestra capacidad de adaptación, que hace que disminuir nuestra capacidad de defensa y que eso va a afectar pues, a cualquier estructura física y también no física.
A veces podemos tener un biocampo de la persona, que sería como el campo etérico de la persona, con todo su campo energético, y ese trauma físico puede afectar también este biocampo. Entonces, el no solo va a afectar a nivel de, del periósteo, a nivel del hueso, del periósteo, de los tendones, sino puede afectar a cualquier estructura, hablando del trauma físico. Por lo tanto, al final esa lesión, a mí me gusta mucho me gusta hablar de disfunción, ¿vale? Disfunción, ¿por qué? Porque al final una disfunción o es creada por algo externo, de un traumatismo, tengo un choque lateral con la moto, con el coche, me toca la tibia, me desplaza la tibia y yo puedo tener un efecto, vamos a decir, externo, pero que va a generarme una adaptación interna, ¿no? Una lesión interna. Esa lesión, que puede ser una traslación de la tibia y con un sufrimiento de los ligamentos cruzados o ligamentos laterales, eso va a generar, depende de mi capacidad, ¿vale? De mi rodilla, depende de la capacidad de mi cuerpo, de mi estructura, de absorber ese impacto, de absorber, ya sea a través de mis reflejos, a través si la rodilla estaba bien, o sea, la rodilla estaba justita, pues claro, la repercusión de ese accidente o la repercusión de lo que puede pasar o hubiese pasado va a ser totalmente diferente. Entonces va a depender de nuestra capacidad de tener, de nuestros recursos internos, no solo de aquello que sucede fuera. Y a veces es una mezcla entre lo que sucede fuera, por ejemplo, yo puedo ir a jugar a pádel y puedo ir un poquito justo, hago un mal gesto y me quedo lesionado, ¿no? Por ejemplo. Vale, es algo externo, pero también va a depender de los recursos que a nivel interno tiene mi cuerpo, mi organismo. Quizá lo puedo atribuir que no tengo recursos porque es la edad, porque no hago deporte, porque no me cuido, porque no como bien. Bueno, es un suma y sigue. Entonces, esa alteración muchas veces puede ser, podemos tener una disfunción a nivel cuantitativa, quiere decir, pues bueno, no puedo levantar el brazo, ¿no? Por ejemplo, no puedo doblar la rodilla, ya no me puedo agachar, ¿no? Me cuesta subir escaleras. Es cuantitativo, ¿no? Ya hay algo que no es igual que antes, ya es mucho menos, y eso me limita, y eso me entorpece, es cuantitativo. Pero también puede ser a nivel de cualidad, que es decir, a lo mejor de alguna manera ya no tengo tantos reflejos, o de alguna manera estoy más torpe, o de alguna manera pues ya no, me cuesta mucho más hacer lo que hacía, por ejemplo. O no tengo tanta flexibilidad. También. Todo esto, pues si ya podemos tener disfunciones que afectan a nivel de cantidad, tanto de movimiento, y que pueden generar más o menos cantidad de dolor, o a nivel de cualidad, es decir, podemos tener pues, limitación perder la calidad, los reflejos, incluso la percepción de esa zona. Normalmente la mayoría de lesiones, por hablar un poquito de un lugar, ¿no? Donde podemos tener problemáticas pues, a nivel lumbar, a nivel cervical, a nivel dorsal, pensar que los dos segmentos móviles, las dos curvas dinámicas, ¿vale? Son las cervicolumbares. ¿Sí? La cervicolumbar, o sea, las dorsales son, dorsal y sacto son dos curvas primitivas, cervical y lumbar son dos curvas adaptativas totalmente. Y digamos que la mayoría de hernias discales están en esas dos zonas. Entonces, muchas veces, esos desequilibrios con los cuales nos encontramos normalmente pueden ser adaptaciones, espasmos musculares por protección, pueden ser muchas veces debilidad de los propios músculos, ¿vale? Que nos podemos encontrar. Y eso es algo que nos gusta mucho en kinesiología, ¿no? El tener en cuenta que no siempre vamos a tratar lo que está fuerte o lo que llamaríamos una contractura o lo que llamaríamos un trigger point, ¿no? Por ejemplo, entendemos que la mayoría, yo siempre pongo una metáfora, ¿vale? No tengo ninguna hoja, pero mejor pongo un libro, ¿vale? Para que lo entendáis. Si yo tengo, por ejemplo, una puerta, ¿vale? Y esta puerta tiene una bisagra, y la bisagra está bien, esta puerta va a funcionar bien. Ni va a hacer ruido, ni va a hacer, ni va a hacer ruido, ni va a rozar con el suelo. Pero si la bisagra de arriba, ¿vale? Se empieza a soltar, ¿vale? Se distiende,
¿qué va a pasar? Que esta puerta va a empezar a hacer ruido, va a empezar a rozar con el suelo, con el parquet, va a empezar a hacer daño al parquet, incluso no solo va a afectar esta bisagra que está suelta, va a empezar a afectar a la bisagra que está abajo. ¿Y qué va a suceder más tarde? Que donde voy a tener dolor es en esta bisagra, que es la que va a tener que sostener la puerta. Si eso lo vemos como dos músculos, veremos que la bisagra de arriba es un músculo hipotónico y la bisagra de abajo es un músculo hipertónico. ¿Qué hacemos cuando vamos al masajista? ¿Vale? O al fisio, o cualquier persona que está bien, no digo que no, que está bien. Normalmente hay tensión. ¿Qué vamos a hacer con la tensión? La vamos a relajar, ¿sí? Pero entonces no hemos arreglado el problema, porque el problema estaba arriba. El músculo que está hipertónico es el que está sosteniendo la estructura, porque hay músculos que están hipotónicos. Entonces, en kinesiología, esto lo sabemos, nos ocupamos de lo hipotónico. Y lo hipertónico, de golpe, ya deja de tener esa, esa- esa señal, ese hipertono, ese dolor. Entonces, no es tanto siempre trabajar lo que está denso, o lo que podemos decir que está denso, que tiene más tono, más señal el músculo. Simplemente es una defensa. Entonces, entender que vamos a ocuparnos de lo que está débil, de la debilidad muscular. El clásico ejemplo es, eso a lo mejor hoy en día lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, que es muy normal tener un problema, una debilidad lumbar, un problema lumbar, por una debilidad en los músculos del abdomen, recto de abdomen, oblicuos, transverso de abdomen. Todos esos son músculos de sostén, ¿vale? Anteriores. Pero si vamos a decir, están débiles, mi vientre va a tener tendencia a tener más amplitud, a salir fuera, a no contener las vísceras. Las vísceras van a tener más tendencia a caer por gravedad, por eptosis. Entonces voy a forzar mucho más la curvatura lumbar, porque tengo debilidad, en este caso, abdominal. Si yo refuerzo los músculos abdominales, ¿vale? El paquete visceral puede subir, ¿vale? Y se pueden recuperar las lumbares. Es una forma de entenderlo. Pero ¿qué sucede cuando entendemos que los músculos abdominales tienen una correspondencia visceral con el intestino delgado? Y cuando tengo un problema de intestino delgado, cuando tengo un problema de mucosa, de permeabilidad, de sobrecrecimiento bacteriano, de cualquier cosa, ¿vale? Puedo tener una debilidad de los abdominales. Entonces, no es tanto el músculo, sino la relación del músculo con el órgano. Y eso es lo lindo, ¿no? Lo lindo que entender esa relación entre intestino grueso e intestino delgado, entre el cuadro lumbar, entre abdominales, que podemos ver en kinesiología. Más allá de todo esto, bueno, entender que al final podemos tener una falsa pierna corta por una adaptación muscular, por un acortamiento muscular, por una hipertonía muscular, ¿vale? Tendencias escolióticas o tendencias o escoliosis ocupacionales o escoliosis por subluxación o por descompensación de la columna. Todo esto va a hacer que esa columna de alguna manera ya no solo pierda la flexibilidad, sino que realmente pierde su eje. Pierde su eje. Y en vez de ser una columna flexible, ¿vale? En un plano con curvaturas, en un plano sagital, vamos a empezar a tener curvaturas en un plano frontal, ¿no? Entonces empieza a ver la S, digamos, a nivel de columna, a nivel de... Y algo que nos podemos encontrar como disfunción también es lo que llamamos el giro dural, la torsión dural, que eso es una de las cosas que a veces por una caída de coxis, por una epidural, bueno, incluso por una caída en bicicleta o simplemente a veces por los forceps en nacimiento, puede quedar ese giro dural, esa torsión dural y generar atrapamiento en los nervios. Bueno, y a partir de aquí, esas disfunciones pueden crear dolores referidos, pueden ser por problemas viscerales, quiero decir, muchas contracturas sabemos que tienen un mapa, tienen una cartografía, tienen una dermalgia, ¿vale? El órgano se expresa en la piel, ¿vale? Es una realidad. A través de la piel podemos actuar sobre el órgano, a través del órgano podemos actuar sobre la piel, el dolor. Y el traumatismo, los accidentes, es un poquito el tema de hoy, ¿vale?
Y también esas disfunciones pueden venir por el propio parto, hoy sabemos, por ejemplo, toda la importancia del suelo pélvico, la importancia de toda esa recuperación de la hamaca pélvica, en este caso. Y bueno, todo lo que es el agotamiento, el cansancio y bueno, cualquier cambio que podemos estar viviendo en nuestra vida. ¿Vale? Desde una mudanza, como decimos siempre, que es el segundo factor de estrés más grande que hay casi, hasta un cambio en el trabajo, un cambio económico, una enfermedad de alguien, todo eso pueden ser causas y a la vez motivos por los cuales vamos a crear esas disfunciones, esas lesiones como tal. Entonces, yo soy un poquito pesado siempre, y eso siempre lo digo en las formaciones, podemos tratar síntomas, ¿vale? Está bien, es correcto, funciona, alivia, es un bálsamo, nos gusta que nos toquen donde nos duelen, ¿no? Como tal. O podemos entender que a veces es necesario hacer un tratamiento más analítico, quiere decir entender que a lo mejor, como vemos aquí en la foto, ¿no? El psoas ilíaco. El psoas ilíaco, ¿con qué músculo tiene relación? ¿Sí? Si lo vemos un poquito en la foto, que se me ha ido, ¿sí? Aquí no está completa, pero sería la cadena de inspiración-expiración, una cadena muscular profunda. Entonces, el psoas es un músculo que, si vemos la similitud entre el esternocleidomastoideo, por ejemplo, es muy parecido. Es casi, casi lo mismo. Entonces, muchos desequilibrios del psoas vienen por un desequilibrio de la inserción del esternocleidomastoideo, en este caso el occipital. Corrigiendo muchas veces el occipital y muchas veces normalizando el esternocleidomastoideo, podemos normalizar muchas disfunciones lumbopélvicas. Y eso es algo interesante, ¿sí? Porque no es solo el psoas, no tengo que estirar el psoas. No todo el mundo le sienta bien estirar el psoas. ¿Mm? Porque a veces cuando estiramos el psoas, y eso sabemos con el tiempo, con la experiencia, arrastramos todo. Arrastramos las lumbares, arrastramos la pelvis, y no siempre todo el mundo le sienta bien. Entonces, más bien ocuparse de por qué el psoas está débil y por qué el psoas está demasiado estirado, por qué el psoas está demasiado contraído, como tal. Y la mente, lo que nos gusta, ¿no? También es entender que el origen, una cosa es lo analítico, que está bien, eso lo hacemos mucho en osteopatía, lo hacemos mucho en análisis, en diagnóstico, pero también entender que a veces las causas son etiológicas. Os he puesto aquí una foto de un vídeo, un pequeño vídeo de una cicatriz, ¿m? Un tatuaje, una extracción dental, ¿sí? Una episectomía, por ejemplo, una cesárea muy bien hecha, ¿no? Por ejemplo, una epidural, un esguince mal curado. Todo esto son causas etiológicas. Una caída, un golpe en la cabeza. Todo esto de alguna manera está son causas que puede ser que pasó hace 6 años, 10 años, 20 años, 6 meses, 6 días. Pero eso son causa de que el cuerpo después vaya perdiendo la capacidad, vaya cambiando todo lo que... Todo, ¿por qué ahora me duele y antes no? Esa muchas veces la pregunta. Si yo tenía, claro, ¿por qué ahora y por qué antes no? Bueno, porque antes, vamos a decir esto, ¿no? Quizá eras más joven, quizá tenías otra alimentación, quizá tenías menos estrés, quizá dormías más, quizá estabas mejor en tu vida y ahora hay más factores externos y endógenos como tal. Y entonces muchas veces podemos hacer esto, ¿vale? Yo lo he hecho durante muchos años. Vamos a ajustar la estructura, ¿sí? Por ejemplo. Y es muy liberador, incluso es muy gustoso, porque eso activa toda la cadena ganglionar simpática posterior. Y eso a la gente pues, se siente con energía, liberado. Pero a veces eso vuelve. ¿Por qué vuelve? Porque a veces las lesiones lo que estamos tratando son adaptaciones. ¿Sí? A veces no, a veces es suficiente, a veces el que no vuelve es el paciente, también, como tal. Pero bueno, está bien, está bien. Entonces, a veces las lesiones, si vuelven, es porque no estamos en el origen. Y nos olvidamos de que eso que es estructural o de eso que es mecánico, ¿vale? O aparente mecánico, tienen un origen más allá de lo que se ve. Y cuando decimos más allá de lo que se ve es que detrás de una, vamos a decir, detrás de un, o mejor, no detrás, sino dentro de un músculo, ¿qué tenemos? Tenemos receptores. Receptores de estiramiento, receptores de cambio de tensión, de presión. O sea, en el cuerpo tenemos lo que se llaman receptores, receptores bioquímicos, receptores
de cambio de presión también. O sea, en el fondo tenemos lo que se llaman mecanorreceptores y nociceptores, ¿vale? Mecanorreceptores, vamos a decir que son receptores que se encargan de percibir la posición, de percibir la presión, de percibir el estiramiento, y los nociceptores se encargan de percibir el dolor. Y de eso hay muchos. Pero también hay receptores que perciben, que se encargan de percibir la emoción también. Entonces, yo puedo tener un dolor activado por una emoción en un momento dado. Y no es que sea algo ambiguo, es que nuestro cerebro es capaz de percibir la emoción, activarse por inputs, por información. Entonces, muchas veces vamos a trabajar, podemos trabajar el hardware o el software. Yo siempre digo, el hardware, a veces si tú vienes con una pierna corta real, ahí no podemos hacer nada, tenemos que poner una plantilla. Si hay una extracción dental, eso es hardware, hay que poner un diente, por ejemplo. ¿Mm? Pero el software es todo el resto. El software es lo que da lugar, hace que el hardware funcione. ¿Y qué es el software? El software no es solo los músculos. Los músculos sería como el hardware, pero para que los músculos funcionen bien, para que las articulaciones funcionen bien y todo funcione bien, necesitamos que el software funcione perfectamente, sin virus, ¿sí? Sin demasiados antivirus tampoco, sin demasiados programas o cosas pendientes, con energía, con batería. Todo esto es lo mismo en el cuerpo. Entonces, ¿a veces qué hacemos? Pues a veces nuestro cuerpo va a estar procesando todo el rato información, constantemente. Quizá dentro de un rato ya no, me dejéis de escuchar porque no os interesa lo que os digo, o porque vuestro cerebro empieza a decir, bueno, aquí ya me desenchufo, es mucha información. O porque quizá el vocabulario a lo mejor es muy técnico o es poco técnico, no lo sé. Entonces, nuestro cerebro se puede saturar dependiendo. Entonces, esa información que a nosotros llega a nivel sensorial externo, sensorial interno, nosotros lo podemos evaluar al final de muchas formas. Pues nosotros lo que tenemos es lo que llamamos un test muscular, o un test de neurología funcional basado en un test muscular, y lo que hacemos es valorar, por ejemplo, aquí es un pequeño vídeo de clase, donde valoramos la capacidad de ionización del cuerpo, ¿sí? La capacidad de percibir si hay un exceso de iones negativos o un exceso de iones positivos. Y entonces aquí ya podemos estar valorando, no con el test muscular, sino con la prueba, podríamos estar valorando si la persona tiene una tendencia a tener un pH más ácido o un pH más alcalino. Y por tanto, dependiendo del pH, podríamos estar teniendo la posibilidad de que a lo mejor proliferen más bacterias o proliferen más virus o hongos, en este caso, dependiendo del tipo de pH. Pero también podría estar afectando a la persona a la hora de respirar y sentirse mucho más cansada. Pero este problema, a lo mejor de ionización, que es una ionización, que la gente compra, que compramos todos ionizadores para casa, todos tenemos un ionizador perfecto, que es nuestra nariz. Pero si yo tenía un trauma, una caída, un golpe, o fui operado de vegetación desde pequeño, claro, este ionizador natural va a estar afectado. Y si entendemos que cada aleta nasal va, va a decusar y va a estimular un hemisferio contralateral, podemos entender que si yo tengo un problema de respiración, de ionización, puede ser que tenga menos actividad cerebral en un hemisferio o en otro. Y por tanto empiece a perder memoria, a no recordarme, a tener más estrés, a no encontrarme bien. Y eso es algo muy curioso. Es un pequeño ejemplo, ¿no? Como tal. Y después lo que aprendemos también no es solo a través del test muscular a ver qué sucede. No, yo con el test muscular hago una prueba, hago una pregunta. Sino que también aprendemos a determinar lo que es prioritario. ¿Vale? Pero prioritario, no hay que confundirlo, porque hoy en día todo el mundo lo confunde. Prioritario no significa primario. La gente confunde el prioritario creyendo que es este mudra, ¿no? Por ejemplo, a ver si lo vemos aquí. Ese es el prioritario, ¿vale? Pero el prioritario solo te dice si puedes o no puedes trabajar, ¿vale? Muchas veces me encantaría deciros que con el prioritario diríamos qué es la causa del problema, ¿sí? Normalmente cuando alguien quiere vender kinesiología, te dice eso, ¿no? Que con esto vas a encontrar la causa del problema. A veces sí, a veces no. Lo que te está diciendo realmente es que es tratable.
Y eso es muy fácil probarlo. Haces 10 tests diferentes, pones el mudra y esos 10 tests te dice 8 prioritarios. A ver cuál es la causa. Es verdad. Pero en cambio, cuando aprendemos a trabajar con primario, ahí ya cambia la historia. A lo mejor esos 10 tests, 2 son primarios. Y un primario puede ser primario sobre todo primario. Y eso es una de las cosas que aprendemos a trabajar en kinesiología clínica. Si el vídeo no se me vuelve loco. Vale. Por lo tanto, ¿qué es, qué es realmente, ¿no? Muchas veces a la gente nos da pereza, ¿no? El test muscular, ¿vale? Simplemente porque creemos que es muy anatómico, porque no sabemos porque se me escapa, ¿vale? A veces hay que empezar con muy poco, ¿no? Con uno de los test musculares que me permita evaluar el resto del cuerpo, que me permita, por ejemplo, ver qué sistema es primario, qué sistema no es primario, qué es tratable, qué no es tratable. Y por tanto, a día de hoy, que por ejemplo uno se vuelve loco no sé si alguien trabaja con nutrición, hoy en día uno se vuelve loco con los laboratorios, ¿no? Hay tantos laboratorios, levantas una piedra, sale un laboratorio. Levantas dos piedras, te salen tres laboratorios. Entonces, claro, al final hay tanto producto, tantas cosas para dar, hay tantas técnicas para aplicar, claro que a veces es. Entonces, yo siempre digo, no hay que diferenciar entre lo que es bueno y lo que es terapéutico. Bueno puede ser casi cualquier cosa, ¿sí? Pero lo que es terapéutico para esa persona en ese momento es lo que realmente marca diferencia. Entonces, cuando trabajamos con kinesiología, no nos enfocamos en lo que funciona solo. Quiere decir, podemos entender que, por ejemplo, yo antes de hacer kinesiología, pues podía tener un éxito del 50%, ¿no? Por ejemplo, a mitad le iban bien, a mitad le iban mal. O después un 70%, ¿vale? Cuando trabajamos en kinesiología nos enfocamos también en ese 30% que yo no he podido ayudar hasta ahora. Y con kinesiología, ese 70% puedo llegar a ese 30% porque tengo recursos. Porque al final, algo que decía Goodhart es, no importan los puntos. No solo, la importancia a veces es el orden en que se aplican los puntos. El orden del tratamiento también es muy importante. Y aquí vemos algo importante, ¿no? El cerebro se nutre, ¿sí? Se nutre de estimulación, oxígeno, nutrición, agua, glucosa. Mm. A veces podemos tener una disfunción del cerebelo, del córtex, del propio cerebro, ¿no? Que es el que va a mandar órdenes a los músculos, que va a mandar órdenes a los órganos. El famoso nervio vago, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién no lo conoce a día de hoy, ¿no? El nervio vago, el digestivo, que tiene esa función del sistema inmune. Bueno, a lo mejor ese vago, pues a lo mejor tiene un problema de nutrición, a lo mejor tiene un problema de estimulación, ¿vale? Y eso es lo importante, ¿no? Cómo poder desafiar el vago, en este caso hablando del vago, y cómo, por ejemplo, puede ayudar cómo poder equilibrarlo, ¿no? En este caso. Entonces, entender que nuestro cuerpo, y eso es un software, nuestro cuerpo crea lesiones, ¿vale? O sea, crea lesiones. Hay una lesión y a partir de la lesión crea adaptaciones. Entonces, aquí lo que llamaríamos es una lesión, una disfunción primaria, y a partir de la disfunción primaria crean disfunciones secundarias, terciarias, las que queráis. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay adaptaciones. E incluso puede aparecer lesiones donde no hay. Si hay gente que, el clásico ejemplo, ¿no? Me duele la rodilla izquierda y al cabo del tiempo, de una semana, empieza a doler la rodilla derecha. ¿Qué está pasando aquí? Y pasan 3 días o 4 y me está doliendo el pie. Y ya me está doliendo las cervicales. El cuerpo empieza a compensar o lo que llamamos empieza a crear otras disfunciones en otros sitios, otros lugares. Y bueno, si tenemos en cuenta que el cerebro es un 75% aferente, aferente significa hacia mí, de fuera hacia adentro, de abajo hacia arriba, se va a expresar de arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera. Quiere decir, yo puedo tener una cicatriz, un pequeño corte, una pequeña episectomía, ¿vale? Y hasta el día de hoy, ¿vale? Después de 30 años, porque mis hijos tienen 30 años, tienen 40 años, no he tenido el dolor de cadera que tengo a día de hoy. Y puedo tener un dolor de cadera que no puedo ni siquiera hacer la abducción.
cero abducción casi, y que no me deja caminar, que no me deja hacer nada. Entonces, puedo tener esa lesión de hace mucho tiempo y que mi cuerpo haya perdido la capacidad. Entonces, esa pequeña cicatriz que lleva ahí 30 años, lleva 40 años, está bombardeando el sistema nervioso desde hace 30 años o 40 años. Porque como no ha sido tratada, está generando ruido dentro del sistema nervioso, colapsando las vías ascendentes, colapsando las vías del dolor, hasta que llega un punto que hay un dolor emocional, hasta que llega un punto que hay un exceso de inflamación, histamina, lo que sea, y se junta todo eso y acabamos teniendo el problema. El problema donde antes no había el problema, porque tu cuerpo estaba, acordaos, el triángulo, ¿no? Tenía tolerancia, estaba bien, estaba súper equilibrado, ¿vale? Entonces, al final el cuerpo va a generar disfunciones donde hayan. Y eso es importante. Siempre utilizamos el test muscular, ¿vale? Aquí hemos hecho un test de los ojos, ¿vale? Del captor ocular, movimiento ocular, ¿vale? Podemos desafiar los diferentes patrones, incluso los diferentes pares craneales también. Eso es, pero siempre es el test. O sea, quiero decir, podemos... La idea siempre es ir del síntoma a la solución. ¿Vale? 5 segunditos. Por ejemplo, ¿vale? Un pequeño vídeo. Si hay. ¿No? Vale, saca la mano. Espera unos segundos. ¿Vale? Y me mejor, ¿no? Vale. ¿Ahí qué está haciendo? Esto es lo que se llama el interlink. Es una técnica en la cual, dentro de la kinesiología, no hay un dolor abajo. El dolor solo se activa cuando el dolor de arriba se activa. ¿Vale? O cuando se toca arriba. ¿Vale? Tócate la zona. Esperamos unos segundos. Se activa el reflejo. ¿Vale? Y... ¿cómo es? Vale, pues ya está. ¿Trabajo esto? Vale. Ahora, ¿qué es que nos permite esto? Que este problema cervical que está aquí arriba lo puedo empezar a trabajar desde abajo. Sin tocar las cervicales. Sin tocar sin ajustar cervicales. Eso sería una forma de tratar una pequeña técnica de reflejo. ¿Vale? Una pequeña técnica. Entonces, este dolor reflejo, un trabajo así, en 1 minuto 30 segundos. O sea, el paravertebral se engrosa, se activa. Cuando toca la zona superior, a nivel lumbar, se activa. Después de trabajar el reflejo, hasta que el reflejo desaparece. Minutito y medio. Lo percibes con la mano, no porque sí, sí, estado. No, es que el músculo está contraído. Por ejemplo. ¿Vale? Es un ejemplo de tratamiento. Entonces, a veces no trabajamos localmente, a veces trabajamos a distancia. ¿Sí? Sobre todo a lo mejor en el esguince, en una zona que es delicada, que a lo mejor no puedes tocar mucho, pues la podemos tratar con reflejo. Por lo tanto, de alguna manera, podemos tratar el objetivo que sería pasar del síntoma a la solución. Podemos tratar el trauma que genera disfunción, podríamos ver si es primario o secundario, podríamos ver si tiene un efecto en todo el organismo, o podríamos tratar el reflejo, por ejemplo. ¿Vale? Eso sería una forma, como un protocolo, ¿vale? ¿Qué más a partir de aquí? ¿Vale? Pues la idea es esa, ¿no? La idea es poner luz donde no hay, ¿no? ¿Vale? Y si hace falta, pues subir un poquito las soluciones, ¿no? Como tal. Vale, ¿qué más podemos ver? Hasta aquí, no sé si tenéis alguna duda. Vale, nos quedan... Se me ha disparado esto para adelante. Ah, sí, aquí estamos. Vale, a partir de aquí. Estamos aquí. Por lo tanto, una forma de valorar el cuerpo es valorar también los rangos de movimiento. Esta chica, por ejemplo, fue después de trabajar una cicatriz. ¿No? Cuando trabajamos la cicatriz, puede ocurrir que cambie el rango de movimiento perfectamente. Una amplitud, mayor amplitud. ¿Vale? Imagina lo que sucede cuando trabajamos, queremos una persona que quiere estirar abductores, isquiotibiales, pues simplemente contratar un patrón, una disfunción primaria o ver un cambio realmente notable en el rango de movimiento. Y a partir de lo que aquí podemos ver, pues lo que llamamos el árbol de las disfunciones, ¿vale? Quiere decir, pues tenemos
un origen y después pequeñas adaptaciones terciarias, incluso lo que llamamos metámeras, ¿vale? Metaméricas, ¿vale? Que se van a manifestar en zonas. Por ejemplo, el clásico dolor de espalda, que no viene específicamente de un problema muscular, sino que vendría de un problema orgánico, ¿vale? Y al final el cuerpo es así, el cuerpo tiene muchas lesiones que vamos a tener que priorizar, que vamos a tener que saber trabajar como tal. Hasta aquí, así no os voy a meter mucho más rollo. ¿Qué hacemos antes? ¿Vale? Un poquito antes, si yo tengo, imaginaos, esto sería una hipótesis, ¿vale? Yo tengo una lesión primaria, ¿vale? Que es una vértebra, ¿vale? ¿Cómo puedo trabajar esta vértebra? Con técnicas. ¿Con qué técnica? Con una técnica osteopática, por ejemplo, ¿vale? No es lo que hacemos nosotros, ¿eh? Puedo tener una lesión secundaria de la vértebra, empezar a tener un problema digestivo. ¿Vale? A lo mejor tengo un problema en la D6, vértebra de estómago. Y empiezo a tener un problema a nivel de digestivo, empiezo a segregar menos ácido clorhídrico, digestiones más pesadas, después empiezo a tener problemas a nivel intestinal, ¿vale? Porque al final el estómago es una barrera y el ácido clorhídrico es un antibiótico. Entonces, si mi cuerpo no tiene funcionado bien el estómago, no está funcionando bien el ácido clorhídrico, pues el alimento cuando llega al intestino vamos a tener proteínas donde no tienen que haber proteínas, ¿vale? Como tal, o bacterias donde no tienen que haber bacterias. Entonces, puedo tener un problema visceral. Ese visceral lo puedo trabajar con osteopatía visceral. Y a la vez, esto me puede estar generando alrededor de la víscera un problema dorsolumbar, ¿vale? Y aquí puedo aplicar puntos gatillo, podría aplicar técnicas de Rolfing, y eso a la vez me está generando toda una metámera. Una metámera es como un cinturón, ¿vale? Que va anterior-posterior, posterior-anterior, ¿vale? Que va a estar relacionado en este caso, con la vértebra. Y si yo hago terapia neural, puedo venir y directamente poner procaína en esa zona. Hay gente que le va a ir bien porque va a aliviar, pero al cabo del tiempo, como no ha arreglado lo que es prioritario, lo que es primario, va a volver otra vez el problema. Y voy a seguir con el problema, el dolor de espalda o el problema vertebral, voy a seguir con el problema visceral, voy a seguir con el problema muscular que no acaba de mejorar y un dolor referido, un dolor metamédico que no se soluciona. ¿Mm? Claro, cuando realmente aprendemos a tratar la prioridad, ¿vale? En cadena, vamos a solucionar todo lo que está por debajo. Y si vamos un poquito más allá, lo que hacemos en kinesiología clínica es, ok, esa vértebra, ¿vale? Es estructural, ¿vale? Yo la puedo ajustar, ¿vale? Pero, y a la vez, me puedo ir al digestivo y encontrar una corrección, a lo mejor lo puedo con betaína, con enzimas, con algo metabólico, puedo ayudar a esa víscera. O con algo psicoemocional, o con algo endocrino, o con algo inmune, o con algo del sistema nervioso, ya sean pares craneales, ya sea el sistema periférico. Entonces, esa vértebra la puedo ayudar desde cualquier nivel. Ese estómago lo puede ayudar desde cualquier nivel. Ese músculo, que aparentemente no funciona, que está hipotónico, que está hipertónico, lo puede ayudar desde cualquier nivel. Y eso es lo lindo. ¿Sí? Lo que decimos, cualquier cosa puede corregir cualquier cosa. Y a la vez podemos entender que esa vértebra, que es la primaria, ¿vale? No solo tiene receptores mecánicos, que serían los que están más por debajo de la jerarquía, sino que por encima de lo mecánico está el dolor, los nociceptores, por encima de los nociceptores están los quimioreceptores y por encima de los quimioreceptores están los receptores emocionales. Entonces, cuando dicen a gente que dice que lo emocional está importante, sí, pero no hay que olvidar que está todo el otro también. Por ejemplo, hay personas que les haces un muy buen trabajo y puede ser que vuelva la disfunción, ¿no? Por ejemplo, por una emoción. Eso es ido hacia allí. Si voy hacia allí, los músculos de aquí se me ¿vale? No se inhiben. Si vengo a este músculo, fuerte, inhibo. Eso es un test, un reflejo y ya veréis qué pasa. El músculo no se inhibe, por tanto, esto no es normal. Si se en la nariz tiene un cartílago que no funciona.
El piercing. El piercing. El piercing. Oh, my God. Mm. Tiene un piercing. Pero un piercing es una cicatriz, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no sé si está en el vídeo. A ver, no, estoy pasando. El momento que tratamos la cicatriz, este patrón, ¿vale? Se normaliza. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestro cráneo también se equilibra, ¿vale? Por lo que es la que se llama la teoría de los cartílagos. Quiere decir, a través de la tensión que reciben las orejas, a través de la tensión que recibe el ilioides, la tensión que recibe también, son receptores también que equilibran la cabeza, el movimiento. Entonces, eso está informando constantemente el cuerpo como tal. Entonces, si a ella no tratamos la cicatriz de la nariz, puede ser que su problema, a lo mejor de hombro o su problema cervical, siga estando ahí. No acabe de mejorar, por ejemplo. Y bueno, llegando un poquito al final, no sé cómo estáis más o menos, no veo muchas caras, no sé si nos queda un poquito de energía, si queréis más. Vale, a mí me encanta siempre mezclar lo que es abajo es arriba, quiere decir, sí, que esto es para que veáis que es una presentación, pero esto es un curso casi, o sea, aquí uno no se da con hambre. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que nuestros hemisferios, a nivel cortical, a nivel del córtex, cada uno se especializa y se encarga de algo. Y eso es algo muy interesante, porque cuando mi córtex derecho o mi córtex izquierdo trabajan correctamente, ¿vale? Sabemos que a nivel muscular, ¿vale? O vamos a decir la relación entre el córtex derecho con el hemicuerpo izquierdo y el córtex izquierdo con el hemicuerpo derecho. Va cruzado. Entonces, porque a veces viene a consulta a alguien y te dice, es que todo me pasa en el lado derecho. Tengo un problema con mi padre. Quizá lo tengas, ¿vale? Pero seguramente tienes un problema en el hemisferio izquierdo. Todo me duele, me pasa en el lado izquierdo. Es mi madre. Quizá lo tengas el problema, ¿vale? Pero mi cuerpo izquierdo se relaciona con el córtex derecho. ¿Sí? Si ya entendemos que el córtex derecho tiene que ver con adrenales y el córtex izquierdo tiene que ver con tiroides, si yo estoy viviendo una situación de shock, de trauma, de muchas emociones negativas, ¿vale? Y no sé gestionarlo, tengo aquí lo que se llama mi hemisferio derecho, y estoy demasiado simpático, puedo estar teniendo un desequilibrio de mis hemisferios. Y eso se puede manifestar perfectamente en mi cuerpo izquierdo. Entonces puedo empezar con un dolor de rodilla izquierdo, con una epicondilitis, con una contractura, con un dolor de hombro. Y el problema no está en el hombro, no está en la rodilla, no está en el codo. El problema está en lo que maneja el jefe. En este caso, el jefe es el cerebro. En este caso, el hemisferio derecho. Pero si esa persona soluciona esa situación emocional, regula su simpático, ya no solo con emociones o un trabajo emocional, sino a veces el simpático, lo hemos visto este fin de pasado, ¿no? En la formación, podemos tener un problema adrenérgico, ¿vale? Que venga de la vía de la adrenalina, podemos tener un problema GABAérgico, que venga del GABA, o podemos tener un problema que venga de la serotonina. Y cada problema es diferente. Alguien puede tener un problema porque tiene un déficit de serotonina, otro porque tiene un déficit de adrenalina o un mal manejo. Entonces, a veces, cuando nosotros sabemos valorar el cerebro, podemos llegar a tratar a nivel sistémico, que es, para mí, la palabra sistémica engloba todo a la vez y al mismo tiempo, ¿vale? Como tal. Y bueno, y si vamos un poquito más allá, podemos entender que esa respuesta de estrés aumenta mi hemisferio, mi córtex derecho, eso aumenta la respuesta adrenal y eso aumenta el cortisol. O el cortisol aumenta todo eso. Por lo tanto, cuanto más cortisol tenemos, más emociones negativas tenemos, como esta señorita que está aquí. ¿Sí? Porque nuestro cerebro derecho es el que experimenta lo negativo. Sí, el hemisferio izquierdo va a experimentar lo positivo. Emociones positivas, desde mi córtex prefrontal izquierdo hacia mi hemisferio límbico izquierdo. Y en mi hemisferio derecho están las emociones negativas.
Entonces, una persona que no maneja bien las emociones o tiene muchas emociones negativas o es muy pesimista, podemos decir, es que es así. No, es como está adaptándose desde la desadaptación al estrés, sin recursos, sin capacidad, sin... Entonces, el cuerpo es inteligente, inminentemente del intelecto. Por lo tanto, cuando le damos algo, a veces el cuerpo reacciona muy agradecidamente. ¿Y qué sucede? Cuando hay estrés, pues el estrés genera agotamiento. Y ese cortisol en el tiempo va a generar lo que llamamos una hipoadremia. Una hipoadremia significa una disfunción de las hormonas de las adrenales y por tanto, consecuentemente, de las hormonas sexuales, las hormonas de estrés. Y eso lo que va a generar encadena una postura que vais a conocer ahora, ¿vale? Vamos a empezar a tener problemas de espalda. ¿Pero por qué tenemos problemas de espalda si tengo un problema de cansancio? Bueno, pues cuando uno está cansado le cuesta mucho estar derecho, ¿verdad? Sí. Porque el patrón flexo anterior tiene que ver con las adrenales. Y si yo no nutro las adrenales, si no sé cómo tratarlas, o no sé cómo, vamos a decir, diagnosticarlas, pero nunca es así, valoramos siempre, ¿vale? Ese problema lumbar o dorsal o cervical que hemos visto antes, que podía venir como de un origen primario, ¿vale? Puede venir de un desarrollo neuroendocrino. Y por tanto, entender que cuando uno, y yo soy osteopata o he hecho osteopatía durante muchos años, solo se enfoca en lo mecánico, se olvida de la neurología, se olvida de la endocrinología. Y a mí me gusta mucho esta frase y siempre me repito, ¿vale? Donde reina neurona, no reina hormona. Quiere decir, las neuronas mandan. Ay, perdón, es al revés. Donde reina hormona, no reina neurona. O sea, las hormonas mandan. Pero sobre las neuronas. ¿Pero quién manda? ¿Sobre qué manda las neuronas? Sobre lo mecánico. ¿Vale? En este caso. Y así podemos ver una pequeña jerarquía. Si el vídeo este me deja pasar aquí. ¿Vale? Un poquito más allá. No sé si está por aquí. Bueno, os la digo muy fácilmente. ¿Vale? Que lo mecánico es mecánico. Y por encima de lo mecánico tenemos lo nociceptor, ¿vale? El dolor, y por encima del dolor tenemos la neurología, y por encima de la neurología tenemos la endocrinología. Por tanto, un dolor puede ser hormonal, sí. El clásico dolor de espalda o dolor lumbar en un síndrome premenstrual, sí, eso lo sabemos. O un dolor cervical, un dolor suboccipital en una migraña hormonal, por ejemplo. ¿Mm? O un dolor de ciática, de glúteo, en un momento, sí, en un síndrome premenstrual también, por ejemplo, como tal. Y bueno, estamos llegando al final, casi, casi, casi. No sé si nos dejamos algo más. Bueno, simplemente entenderos eso, ¿no? Entender que tenemos disfunciones, esas disfunciones se van a generar, ¿vale? Y lo que nosotros buscamos siempre, pues, es por un lado, enseñar al cuerpo a escuchar el cuerpo, ¿vale? A veces el cuerpo se olvida de saber escuchar su cuerpo. Encontrar el equilibrio, ¿vale? Que nos permita, pues, ese equilibrio de hemisferios, ese equilibrio en nuestra vida. Realmente poder reprogramar nuestro propio cerebro a través de la kinesiología o integrar las experiencias, ya sean traumáticas, no traumáticas, adaptativas o no adaptativas que no han sido integradas. Y todo eso es algo que nos permite pues, el trabajo con esta disciplina como tal. Y bueno, deciros que este año pues tenemos mucha formación, ¿vale? Creo que en muchos lugares tenemos formación por un lado, lo que es la formación que decíamos al principio. Si llegabais hasta aquí, pues muchas gracias, ¿vale? Lo que es la formación híbrida, ¿vale? Que hacemos en Sudamérica, con 2 seminarios en septiembre y en agosto de 2024, y una formación online en directo, ¿no? Nada de vídeos grabados ni historias, ¿vale? Donde no hay cercanía. Y es una formación que vamos a hacer de cara a todo lo que es, en este caso, en horario de Ecuador, porque hacemos la formación allí presencial, pero está abierta a todo el mundo. Y luego vamos a tener la formación híbrida también en presencial en Barcelona, ¿vale? Con la formación online, pero con seminarios prácticos, ¿vale? En Barcelona.
Y en Jerez de la Frontera vamos a hacer, y tenemos un micro aquí rebelde, ahí está, tenemos uno rebelde, no lo encuentro. Vale, y en Jerez de la Frontera vamos a hacer la formación totalmente presencial del máster de kinesiología, en este caso. ¿Mm? Y además, en el segundo año hacemos el posgrado en Barcelona, ¿vale? Sí, Cristina, sí, los demás, por fin vamos a hacer el posgrado, ¿vale? Que va a ser un súper posgrado porque vamos a hacer una formación, con temas nuevos, con cosas diferentes y mucho más, bueno, siempre mejor en este caso, ¿vale? Y bueno, toda esta información la tenéis en la web, ¿vale? Tenéis la formación, bueno, esta es la formación, la información del curso de Ecuador, que va a ser una formación en 2 domingos al mes, ¿vale? Y en directo, ¿vale? Y si clases online y después jueves por la tarde. Si las clases no se puede asistir, se pueden ver en diferido como tal. ¿Vale? Eso va a ser compaginable con todo lo que hacemos tanto en Jerez de la Frontera, en Cádiz, como también en Barcelona, como tal. Y bueno, no sé si tenéis una pregunta o no. Hemos soltado la chapa, como digo yo. Os prometo que vamos a hacer un día una charla con un lenguaje más simple. Vale, Semi. No, está muy bien, pero claro, el enfoque, claro, que has dado tú para comentar está muy bien, es muy completo, pero hay una cosa que también es súper importante, ¿no? Que sin tener por qué, o sea, tú puedes testar cuál es la vía a seguir, si es emocional, si es física o estructural o de cualquier índole, que no tienes tú por qué saber o jugar Claro, no, a la no. adivinación Mm, con todo esto, ¿no? La propia kinesiología te brinda el camino para poder escoger cuál es la vía adecuada, ¿no? ujú. Exacto, ¿no? A mí sí me gusta enseñaros la cumbre, ¿vale? Pero hay que empezar desde abajo. Claro, o sea, si queremos subir al Everest, a veces hay que prepararse y después subir. Yo os enseño lo que sería bueno, lo que podemos llegar a hacer, ¿de acuerdo? Pero antes de eso aprendemos a testar, aprendemos desde lo más básico y bueno, como si fuéramos un aprendiz del primer día, ¿no? Con la ilusión del primer día, ¿vale? Y que realmente, pues, yo muchas veces digo, pues, yo sigo aprendiendo, ¿no? Yo cuando me preguntan, ¿tú sabes kinesiología? Yo no sé kinesiología, ¿vale? Yo estoy aprendiendo como vosotros, ¿no? Porque realmente siempre es una formación viva, ¿no? Te permite, y siempre estamos ahí, ¿no? En este caso. Y como preguntas, sí, desde el principio, o básicamente desde los primeros 4 seminarios, ya tienes una base. Ya dices, ya mira, pues si viene algo estructural, sé tratar, si viene algo emocional, sé tratar, si viene algo de alimentación, alergias, intolerancias, adicciones, si viene por cándidas, por cualquier cosa de esa, ya lo sabes tratar. Y después, ya todo el campo energético ya lo sabes tratar. Esos son los 4 primeros seminarios. A partir de aquí, tú ya empiezas a ir y dices, vale, ya tengo las 4 principales piezas del puzzle. Ahora solo tengo que sumar. ¿Sí? Pero o sea, yo sé gente que con un seminario ya se gana la vida. Porque te lo llevas puesto. Te llevas una forma de trabajar. Eso. Después, claro que puedes ampliar. Claro que puedes. Y ampliar, pues. Yo digo a día de hoy, no hay límites en kinesiología. ¿Mm? Sí. Y pensar que a día de hoy tengo alumnos que estamos haciendo un 5.º año de kinesiología. Y cuando me dicen a alguien, me preguntan, no tengo horas, yo digo, ves con ellos, es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llevamos 5 años enseñando cosas que nos enseñan en ningún sitio y son los cracks, en este caso. Entonces eso es lo bonito, ¿no? O sea, pues con un año que un año es espectacular, porque realmente es muy potente, ¿vale? Y te marca la diferencia, te destaca y a partir de ahí tú te puedes plantar o siempre puedes hacer un posgrado o siempre puedes hacer lo que tú quieras.
O, por ejemplo, que tenemos este verano, tenemos los intensivos. Este verano que tenemos intensivos de cadenas reflejas, ¿vale? Que es que supongo que vamos a hacer una presentación también, que en 5 minutos tratas todas las cadenas del cuerpo. Tratas, ¿vale? Quiere decir, no vas a explorar, analizar y perder media hora de consulta, sino que en 5 minutitos, 10 minutitos puedes evaluar todas las cadenas musculares, puedes encontrar el eslabón más débil, puedes encontrar dónde ajustar y cómo ajustar. Y eso es lo bonito, ¿no? Por ejemplo, igual que pues, vamos a hacer, no sé si el 29 de junio vamos a hacer un taller donde vamos a hablar de reflejos primitivos y homeopatía, ¿vale? Y donde también trabajamos pues, la parte de reflejos primitivos, cómo los trabajamos nosotros, que son también súper rápido. En 5 o 10 minutitos tienes los reflejos tratados, testados y evaluados. Y los trabajamos también como un apoyo también a esa esfera psico, ¿no? O espiritual que tiene la homeopatía, por ejemplo. Sí, el clásico miedo paralizador, ¿no? Que es un reflejo muy primitivo, ¿no? Muy celular, más bien. A veces se trata muy bien con homeopatía, por ejemplo. Y eso lo vamos a hacer también al final de mes. Vamos a hacer un pequeño taller y enseñamos también lo que hacemos, ¿no? Porque nos gusta compartir pues, lo que nos funciona, en este caso. Y bueno, todo eso lo tenéis en la web, todo eso lo tenéis también en la cuenta de Instagram, la @escuela Jaume Valls, o también tenéis en la Kinesiología Clínica Barcelona, ¿vale? En este caso. Y no sé si tenéis alguna pregunta más desde Tenerife, desde algún sitio. No, estamos Cádiz, Barcelona. Muy bien. Pues nada, podéis volver a ver la presentación, hay mucho contenido, ¿vale? Y espero que haya sido un buen pica pica, ¿no? Un buen primer plato, ¿no? De la cena.